Bueno, de todas formas, a ver si puedo... Bueno, no sé si ven ahora la pantalla que comparto. Esta es la página de NetAcad, que es la página de Cisco, de lo que se llama la Network Academy. ¿Sí? Eh, Se puede loguear, es gratuito. Si no cambió nada, yo sé bastante que no entro, pueden descargar el Packet Tracer desde acá. Pueden bajar incluso la versión más reciente. ¿Sí? Cambió un poquito el aspecto desde que yo entré, pero en algún lugar debería decir, o al menos logueándose, que tienen posibilidad de descargar el Packet Tracer. De todas formas, voy a tratar de subírselos. Si yo lo tengo ya descargado, una versión anterior, no importa, se los puedo subir así, o les comparto un link donde descargarlo. A ver si lo tengo a mano más rápido, si los paso antes, pero... Sí. Acá, a ver, voy a tratar de dejarles permiso. Bueno, sí, lo tengo subido para la otra cursada, así que después lo cambio y lo pongo para que ustedes también lo puedan levantar. Buenísimo, gracias. Bueno, eh, vamos a hacer una parte de teoría que es el final de lo que nos quedó de la clase pasada. Tiene que ver con la configuración de los switches. Recuerdan que habíamos empezado a ver cómo manipulábamos y cómo accedíamos al switch, ¿no? Habíamos hablado que teníamos un acceso a través de la línea de consola o interfaz de consola, ¿no? Que decíamos que era fuera de banda, sin generar tráfico en la red, estando cercano al equipo, conectándome a ese tipo de interfaz, podía interactuar con la línea de comandos. Entonces, todo lo que es conexión asincrónica, fuera de lo que sería el tráfico de la red, Cisco lo llama línea, ¿sí? A las interfaces. Entonces, fíjense que acá habla de line, ¿sí? Línea, es de consola, cero. ¿Sí? O sea, es la única interfaz de consola, ¿sí? Y por ser única la llama cero, siempre empieza a numerar de cero Cisco de las interfaces. Me permite, estando en modo de configuración global, pasar al modo de configuración específica de esa línea. ¿Sí? Entonces, particularmente me muestra acá cómo darle seguridad al acceso físico, o digamos, estando físicamente al lado del equipo, a la configuración del mismo. Entonces, fíjense que se agrega una clave, obviamente puede ser cualquier cosa, acá el ejemplo es Cisco, y esa clave queda configurada para cuando alguien accede por la línea de consola, pero no tiene efecto si no agregó el login. ¿Sí? Entonces, en realidad, para que haya seguridad en esa interfaz, tengo que decir cuál va a ser la clave y además habilitar con el login. ¿Sí? Recuerdan esto, ¿no? Era el acceso fuera de banda al equipo. ¿Sí? Y la única posibilidad que tengo fuera de banda es a través de la línea de comandos, que es lo que estamos viendo, donde en principio entraría en modo usuario, después a modo privilegiado y demás. Después, lo que voy a tener es la posibilidad de configurar otro tipo de línea, ¿sí? Que son las líneas llamadas BTI, que viene de Virtual Terminal. ¿Por qué? Porque en realidad
lo que se ofrece cuando, o lo que tengo, digamos, cuando accedo por línea de comandos al equipo es una terminal, ¿sí? Como las viejas terminales de computación, que eran básicamente un equipo no inteligente que se comunicaba con la inteligencia central, ¿sí? Y podía haber varios usuarios interactuando contra esa CPU, contra esa inteligencia central. Entonces, en equivalencia, en analogía, se considera que meter comandos sobre el equipo es como estar en una terminal. Entonces, lo puedo hacer por la línea de consola, como hablábamos recién, o si voy a través de la red, ¿no? Ingresando por alguna de las interfaces Ethernet del equipo, puedo también acceder a configurarlo con línea de comandos, pero en ese caso accedo a la línea, ¿sí? A la terminal virtualmente. Por eso el otro camino de acceso a los comandos es por las líneas BTI, que vienen predefinidas por default 5 en el equipo y se las numera de 0 a 4. Entonces, por otro lado, como eh, cuando voy a acceder al equipo a través de la red, a configurarlo por línea de comandos, eh, el equipo asigna una de las BTI por la cual acceder, y yo no voy a saber exactamente por cuál voy a estar entrando. En general, se le hace las mismas configuraciones a todas las líneas, a todas las líneas BTI. Cerrar acá. Bien. Y lo mismo, en realidad por seguridad, como el tráfico viene a través de la red, no hay forma de acceder, a diferencia de la línea de consola, no voy a poder acceder al equipo si no tengo definida una clave por esta línea BTI. Entonces, para poder acceder a configurar el equipo a través de la red, primero tengo que definir una password, ¿sí? Y en este caso se vuelve a usar Cisco, y con el login lo que hago es darle validez a ese control. En consola no pasa esto, porque supone que si yo compro el equipo y lo pongo en un rack para poder trabajar, voy a necesitar entrar inicialmente a dar una mínima configuración al equipo. Entonces, por línea de consola, el default es puedo entrar, ¿sí? Y a posteriori le puedo dar algún tipo de seguridad con el password y el login. En cambio, en lo que es línea BTI, no. Se supone que a través de la red, cualquier persona que esté en la red podría ser un potencial atacante, por lo tanto, sí o sí tiene que tener una clave de acceso a las líneas BTI. Bien. Además, cuando yo accedo por BTI o cuando accedo por línea de consola, siempre termino alcanzando un modo de línea de comando que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo? Cuando yo accedo por consola o por la línea BTI, que estábamos viendo recién, a la cual necesito poner una clave para poder acceder al equipo, termino siempre en un modo de trabajo en esa línea de comandos, ¿sí? ¿Cómo se llama ese modo? No me acuerdo. ¿Sí? Y por otro lado, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo lo identifico? ¿No se acuerda nadie? Bueno, en realidad lo reconozco porque aparece el nombre del equipo, que por default es Switch, en nuestro caso, ¿sí? O un hostname que ya se le haya configurado, y un símbolo mayor. Eso me identifica que estoy parado en un modo llamado usuario, en el cual puedo hacer muy pocas cosas sobre el equipo, ¿no? Puedo simplemente visualizar algún estado y nada más, ¿sí? Entonces, para poder tener control, mayor control sobre el equipo, Con ¿sí? Enable era. Enable y ahí cambiaba el mayor por el asterisco, ¿no? Claro, por el numeral Sí, acá, por ¿no? numeral, numeral. Exacto. Entonces, eso me identifica que pasé a modo privilegiado, ¿sí? Privilegiado, sí. Y en ese modo privilegiado ya tengo control del equipo. Podría aplicar el comando reload para apagarlo, podría hacer un copy, ¿no? Como habíamos visto también para salvar alguna configuración. E incluso a partir de ahí puedo pasar a modos de configuración.
Entonces, como ya estamos pasando a un modo de control del equipo, lo recomendable es dar un nombre de usuario, perdón, dar mínimamente una clave, ¿sí? Que le sepa solamente el administrador. Entonces hay dos maneras de poner esa clave. Fíjense, obviamente, como estoy configurando el equipo, ya tengo que estar de antemano en modo de configuración global. A la cual llegué sin clave porque inicialmente no tenía clave el equipo. Entonces, en modo de configuración global, enable password y una Ah, contraseña. esto es solo para la primera conexión, la primera vez con el equipo nuevo. Con equipo nuevo, la única Claro, forma que tengo de entrar es por línea de consola, no ¿sí? te pide Porque nada, porque nunca estuve no te usado. pide nada, ¿sí? Y en realidad ya no va a haber una clave adicional en la cual entonces si yo estoy al lado del equipo se supone que soy un administrador del equipo, por lo tanto me da, digamos, la posibilidad de acceder a modo privilegiado e incluso modo de configuración. Pero siendo administrador me conviene siempre empezar a darle seguridad al equipo y a la red en general. Entonces vimos que se le podía dar una clave al acceso de consola, vimos que se le puede y se debe dar una clave a las líneas de BTI si es que quiero administrar a través de la red, del tráfico de la red, el equipo, pero si yo no, digamos, quiero dar una configuración de seguridad adicional, ¿sí? Para no estar ya, digamos, dentro del modo usuario y poder pasar a modo privilegiado, tengo que habilitar el Enable Password o el Enable Secret, ¿sí? Los dos, estos dos son, digamos, tienen como resultado algo equivalente que es que cuando pase después de modo usuario a modo privilegiado, se pide la clave, ¿sí? La diferencia es que en el password la clave la voy a cargar y cuando yo quiera revisar la configuración del equipo voy a ver cuál es la clave, ¿sí? En cambio, con el Enable Secret yo pongo la clave y una vez que después quiera revisar la configuración del equipo ya veo un string, ¿sí? Que no es la clave, un string de caracteres, ¿no? Entonces, en realidad es recomendable usar la Enable Secret porque me da esa posibilidad de, digamos, de encriptar la clave y va a estar protegida en caso de que yo después, desde el equipo, haga un copy de la configuración en un servidor externo que está en la red y que por lo tanto esa configuración va a viajar por la red y alguien que tenga un analizador de protocolo, ¿sí? Con alguna actitud maliciosa pueda ver la información que viaja en la red e incluso la clave de la configuración del equipo, ¿sí? En los sistemas operativos actuales se soportan las dos opciones. La realidad que lo ideal sería que solamente se tenga la segunda. Nada más que el modo de configuración de Enable Password se mantiene por compatibilidad con algunos sistemas operativos, el iOS del equipo, de los equipos Cisco, que todavía no tengan actualizada la versión y no soporten el Enable Secret. ¿Sí? Es un tema de compatibilidad. ¿Vamos bien? Bien. Sí, sí. Por otro lado, un poco para resolver el tema de seguridad en claves, aparece un servicio, ¿sí? Al cual puedo llamar desde la línea de comando, que fíjense que aparece acá resaltado, que es el llamado Password Encryption, ¿sí? Dentro de modo de configuración yo aplico el Service Password Encryption y todas las configuraciones previas que tuviera, ¿sí? Como se puede llegar a ver acá arriba se ve la parte final, ¿no? De una configuración donde, fíjense, aparecen en varios lugares alguna configuración de clave, ¿no? Entonces, estas claves no están encriptadas, las estoy viendo, si yo las copio y las envío a un servidor de FTP en la red, se podrían ver, ¿sí? Entonces, este servicio lo que hace es repasar, ¿sí? Toda la configuración y donde ve que hay passwords configuradas, las claves o las passwords los encripta, ¿sí? A todos juntos. Entonces, acá se trata de ver la salida, ¿no? Se aplicó el comando de llamando al servicio, se hace un show running, ¿no? Para ver la ejecución de la configuración que tiene el equipo y veo que ahora aparece el string digamos, que representa la clave. ¿Se entiende? O sea, la clave sigue siendo la original, ¿no? Sigue siendo la Cisco en este caso, nada más que
no es visible para alguien que, o no es entendible para alguien que ve la configuración. Bueno, en esta parte se muestra, se repasa lo que sería el proceso de recuperación de contraseña, así lo llama, aunque en realidad no recupero la contraseña de un equipo, sino que puedo salvar el problema de que yo me haya olvidado de la contraseña y no pueda entrar a configurarlo. ¿Sí? Eh, Básicamente son pasos que lo tenemos acá descriptos. O sea, ¿cuál es la idea? Que si yo eh, estoy como usuario como administrador de la red, estoy en mi PC, en la red, quiero entrar a configurar un determinado switch, no tengo la clave, ¿no? La enable secret, ¿no? Que vimos recién, por ejemplo. Entonces, no tengo forma de acceder y configurar el equipo. Eh, o ver algún detalle de la operación del equipo. Entonces, ¿qué debería hacer? No, si no queda otra, porque nadie tiene esa clave, lo que puedo hacer es lo que llaman la recuperación de contraseña, aunque en realidad no es que recupero y adivino la contraseña o sé cuál es la contraseña, sino que tengo un procedimiento para saltear, ¿sí? La solicitud de contraseña, aunque no voy a ver la configuración, ¿sí? Y siendo la única manera estando frente al equipo, lo cual otra vez se asume que el que pueda estar y llegar a estar frente al equipo es un administrador real de la red. ¿Sí? O sea, no lo puedo hacer de manera remota, lo cual sería bastante inseguro porque cualquier usuario de la red o cualquiera que haya ganado acceso a la red podría modificar el comportamiento del switch o de la red en general. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en llegar al equipo, como les decía, conectarse al puerto de consola, como si fuera nuevo el equipo, donde tenemos abierto un emulador de terminal, igual que lo que dijimos para poder acceder por el puerto de consola de manera sincrónica. Establecemos bueno, la velocidad que habíamos dicho, ¿no? 9600 bits por segundo, para que sea compatible con la velocidad de la línea de consola del equipo. Y la única opción que tengo es apagar el equipo, lo cual si estaba dando un servicio a la red, bueno, pierdo ese servicio en la red, ¿no? Se discontinúa el tráfico de la red. Lo tengo que volver a encender, ¿sí? Y dentro de los 15 segundos apretar un botón que tienen los switches de Cisco en particular, que se llama modo, ¿sí? Con eso, ¿qué hago? Interrumpo el proceso de buteo del equipo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Era básicamente que se cargaba un sistema operativo de bajo nivel que repasa el estado de todo el hardware del equipo, después carga el sistema operativo y después carga la configuración que tuviera el equipo. ¿Sí? Ese es el proceso normal. Entonces lo que debe hacer ahora es interrumpir ese proceso normal, como les decía, encendiendo el equipo, apretando el botón de mode y observando en la pantalla, ¿sí? Que ya no paso, ya no observo todo el chequeo general y la carga del sistema operativo y demás, sino que aparezco en un modo distinto, visualmente es distinto, de trabajo de línea de comandos del equipo. Ahí lo que voy a estar haciendo es estar en la línea de comando de ese, ¿se acuerdan del bootloader? Ese sistema operativo de bajo nivel. Entonces, no lo dejo seguir procesando ese sistema operativo, sino que directamente me permite o me muestra su interfaz de diálogo. Entonces, con ese modo, yo justamente digamos, lo voy a utilizar para resolver inconvenientes como si se hubiese corrompido el sistema operativo o justamente de no poder acceder al equipo. Una vez estando en ese modo, lo que hago es inicializar la flash, o sea, es como que darle arranque a la flash, a la memoria del equipo, ¿sí? Cargar la ayuda de este sistema operativo de bajo nivel digamos, y a partir de eso, ese es el load helper, y a partir de eso puedo hacer un dir flash, puedo ver la, eh, los archivos almacenados en la flash del equipo.
entre los cuales debería haber, por ejemplo, como veo acá, ¿no? El sistema operativo del equipo. Ven el mouse ustedes, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces fíjense, en este caso particular veo que en la flash hay un sistema operativo, ¿sí? Y diferentes archivos .txt, text, ¿sí? Bueno, en este caso hay uno solo, otro archivo que es el .dat, ¿sí? Y me da un resumen de la capacidad de memoria de la flash y cuántos bytes libres hay. Bueno, entonces, ¿qué puedo ver acá entonces? Veo que el archivo config.txt, que era el que dijimos que se usaba para guardar la configuración que estuviera corriendo el equipo, cuando hago un copy de running a startup config, ¿sí? La configuración que queda guardada en el equipo y va a ser usada cuando se enciende, va a ser esta, ¿sí? Entonces, si el equipo está ejecutando algo, es porque ese algo o se levantó de este archivo o se hizo en una configuración previa que no, digamos, que no estuviera guardada en el equipo, ¿no? Un cambio que hice en el equipo y no se guardó, bueno, no va a estar en este config.txt, pero se va a estar ejecutando. Por ejemplo, si se hubiese cambiado una contraseña. Si se hubiese cambiado una contraseña, yo lo apago y prendo el equipo, bueno, no hay problema. La contraseña o la configuración anterior la tengo en este archivo. Si tenía la configuración de este archivo, bueno, ya voy a saber entonces si tengo que poner alguna contraseña o no, ¿sí? Ahora, si el equipo había arrancado con la configuración que tenía almacenada, que era este archivo, y ahí había una contraseña que es la que no recuerdo, ¿sí? Justamente lo que voy a tener que hacer es acceder al equipo de tal manera de que no se tome esta configuración, ¿sí? Y para eso es que hacemos lo que viene atrás, lo que viene después, que es esto. Es con este comando, con el rename flash config.text a flash y un nuevo nombre cualquiera, acá se eligió este como ejemplo, le voy a estar cambiando el nombre al archivo config.text, ¿sí? Entonces, si ahora apago y prendo el equipo nuevamente, cuando el sistema operativo de bajo nivel que les decía, que era el bootloader, se cargue, corra todo el post, ¿sí? Cargue el sistema operativo y después quiera cargar la configuración guardada, no lo va a encontrar esa configuración guardada porque ya no hay más un archivo llamado config.txt, ¿sí? Eh, por default, entonces, siempre el bootloader carga la configuración guardada en un archivo llamado de esta manera. Como no hay, lo que hace es cargarse como si fuera de fábrica el equipo. ¿Está bien? Si se carga como si fuera de fábrica, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que en realidad yo, estando en la línea de consola, puedo acceder a modo usuario, pongo enable y ya paso a modo privilegiado. No me va a pedir clave, ¿sí? Entonces resolví el problema de no tener la clave. Lo que pasa, y me falta todavía, es normalizar el funcionamiento del equipo, porque en realidad el equipo tenía una configuración que me era útil, ¿sí? Entonces, ¿qué queda hacer? Digo, una consulta. Sí, Este config.txt, ahí es donde está la startup config claro, claro, ahí es donde y está la startup. Sí, claro, la running config no, porque se borra no, porque la que estaba corriendo. exacto, Si, exactamente. si alguien te había cambiado la clave, vos simplemente con reiniciarlo ya levanta con la clave anterior, Claro, la que claro, por está eso en la decía, startup. claro, claro, si ustedes se acuerdan la que estaba digamos que la cual la habían guardado y quedó en la startup config, no hay ningún problema. Sí, el tema es si ya ni siquiera se acuerdan cuál es la que quedó guardada de antemano, Claro, claro. Sí, ¿sí? sí. Entonces, lo que le decía, digamos, hasta ahí salvaron el problema de no acceder al equipo, accedieron. El tema es que no tienen la configuración previa. Entonces, lo que se puede hacer es volver a renombrar ahora, pero ya no desde este sistema operativo de bajo nivel, sino ya desde la línea de comandos normal del equipo, porque decíamos que una vez que, digamos, arrancó sin configuración, arrancó en modo, digamos, de fábrica. Entonces ya pudieron haber entrado a el modo privilegiado y el modo de configuración. Entonces, vuelven a hacer lo contrario, digamos, o sea, hacen lo contrario. Van a la línea de comandos, ponen rename, flash, el nombre viejo, o sea, el nombre que habían puesto para cambiarle al config.txt,
y lo renombran ahora de nuevo como config.txt. ¿Está bien? Y listo, es lo que está en la startup ahora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a levantarlo. Cambiar la clave, o sea, guardar la clave nueva. Claro, claro, claro. Ponen una clave nueva, guardan, ¿sí? Porque en realidad si ustedes, digamos, cambian solamente la clave, en realidad de toda la configuración guardada no se pisa nada, simplemente la clave. Entonces, cambian la Ahí clave, sería guardan, copiar de la running a la startup, ¿o claro, no? en realidad, ¿Sí? si hacen eso, eso es una opción, ¿sí? Y la otra opción es, como el equipo está, digamos, no está operando como lo esperaban en la red, porque no tienen configuración, lo que pueden hacer es directamente apagarlo y prenderlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, Okay. una vez vuelto a cambiar el nombre y queriendo salvar la configuración previa, excepto la clave, listo, ¿no? Otra vez ahora tengo de nuevo el config.txt con la clave que ya ahora sí recuerdan y salvan la configuración. ¿Sí? O sea, salvan la configuración, levantan la configuración una vez que reinicia el equipo. ¿Sí? Y la otra opción es, como decías vos, digamos, puedo copiar la flash, mejor dicho, el config.txt a la running. Entonces se empieza a ejecutar lo que está guardado en la startup. ¿Sí? Bien. Eh, hay un tema a considerar, es que cuando ustedes copian de la startup a la running, ¿sí? Lo que sucede es lo que se llama un merge. Hay una mezcla de comandos entre los que están ejecutando con los que vienen de lo que estaban guardados. ¿Sí? Entonces, si se está ejecutando, digamos, algo que no estaba guardado porque no me interesaba, y lo traigo, lo copio, ¿sí? Lo copio sobre la running, bueno, puede ser que se siga ejecutando ese comando que no quería. Caso típico en los routers es el shutdown, ¿no? Cuando el equipo levanta de fábrica, levanta con todas las interfaces en estado shutdown, deshabilitadas, ¿sí? Y miro la configuración y dice no shutdown. Pero cuando yo la levanto, en realidad es de sacar ese, o sea, cuando está deshabilitada dice shutdown, ¿sí? Yo voy a la configuración y miro y dice shutdown, ¿está bien? Ahora, cuando yo la habilito, pongo no shutdown, pero miro la configuración y no es que no aparece escrito no shutdown en la configuración. Entonces, si eso está guardado, ¿sí? Cuando lo quiero traer a la running, no hay un no shutdown que pise al shutdown. ¿Se entiende la idea? Sí, medio raro, no sé, no entendí yo mucho. No, lo que digo es, cuando ustedes en el caso del router que se ve fácilmente en este ejemplo, ¿no? Por default, cuando el equipo está de fábrica, lo levantan y la interfaz dice shutdown, está deshabilitada. Cuando ustedes lo empiezan a configurar, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Se acuerdan de Sí, eso? sí, sí, eso sí. Bien, cuando ustedes lo quieren habilitar una interfaz, bueno, le ponen un IP y demás, alguna descripción, y ponen no shutdown. No shutdown, para que corra. Claro, para que corra. Cuando ustedes hacen un show running config, van a ir a ver varias cosas y cuando llegan a la interfaz que estuvieron configurando, van a ver la descripción, van a ver la dirección IP, pero no van a ver que dice no shutdown. ¿Sí? O sea, ustedes pusieron no shutdown para habilitarla, ¿sí? Pero no queda como comando no shutdown. ¿Sí? Digamos, es distinto al shutdown. Cuando yo pongo shutdown, voy a la configuración y voy a ver la palabra que dice shutdown. Entonces, si yo pongo no shutdown, como les decía, habilito la interfaz, empieza a funcionar perfectamente, es la configuración ejecutando en el equipo. Ahora hago un show running para ver toda la configuración y voy a ver que en esa interfaz no hay nada. No dice shutdown, pero tampoco dice no shutdown. Lo que significa que está habilitada. Ok. ¿Sí? Ahora, entonces imagínense que ustedes están haciendo este proceso que es similar en el router, ¿no? El proceso para recolección de clave. Ustedes, decimos, yo, digamos, corto el inicio normal del equipo, ¿sí?
hago el procedimiento de inicializar la flash y demás. eh, eh, y cambio el nombre de la configuración de base, digamos, de la startup, para que no moleste, y reinicio el equipo. Así reinicia y no encuentra una configuración guardada y por lo tanto levanta como si fuera de fábrica. Bueno, la configuración de fábrica es todas las interfaces en shutdown. ¿Sí? La configuración de fábrica entonces se empieza a correr, empieza a funcionar y empieza a estar en la running config. ¿Sí? Entonces, si estoy en la running config, pongo no, voy a ver el shutdown. ¿Sí? Entonces digo, bueno, perfecto, ya estoy adentro del equipo, ¿no? Estoy en un modo privilegiado, ya salté la parte de la clave. Listo, digo, puedo traerme la configuración que estaba guardada. En realidad primero cambio la clave, pongo una clave que conozco, ningún problema. Digo, bueno, perfecto, ahora me traigo toda la configuración que estaba guardada. ¿Sí? Cuando me traigo la configuración guardada, lo que está guardado tiene las interfaces habilitadas. ¿Se entiende? Entonces no aparece el no shutdown. Al no aparecer el no shutdown, cuando lo copio sobre la running, en la running sí está el shutdown. Entonces sigue estando deshabilitada la interfaz. Entonces lo que le decía es, si opto por esa opción, para normalizar, digamos, el equipo, es recordar que hay comandos que no los va a pisar la configuración guardada. Tengo que ir a mano y levantarlos. ¿Sí? Hacer eso en una configuración de dos interfaces por ahí no es un problema. En un router con varias interfaces o con incluso algún otro comando que tenga que modificar es un lío. Entonces, generalmente se opta por la opción de, una vez que estoy adentro y que cambié la clave y salvé la clave, reiniciar el equipo de vuelta y que levante normalmente. Entonces va a traer la configuración guardada, ¿sí? Sobre la running config en el estado que esté. ¿Está bien? ¿Se entiende mejor o no? Claro, claro, y con la configuración que tenía previamente, ¿no? O sea, cuando el equipo carga la configuración guardada, carga todo tal cual está en la configuración guardada y lo empieza a ejecutar. En cambio, si yo lo hago por comando del copy de startup a running, hace un merge. Comandos que no están en la startup, ¿sí? Si el equivalente, digamos, está en la running, no va a ser pisada. En cambio, si estuviera, digamos, si yo tengo corriendo un IP y en la interfaz tengo otro IP, sí, lo pisa y lo cambia, porque en los dos, digamos, en las dos partes se habla de la IP. Entonces se pisa. En cambio, si, si un comando no existe, algo referido al shutdown, al habilitar o deshabilitar, no existe, ¿sí? Quiero, digamos, como pisar en la running, no lo va a poder hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que no existe? El no shutdown, si bien lo cargo, lo aplico en la interfaz, habilita la interfaz, pero no queda guardado como un comando. ¿Sí? Yo voy a ver la configuración y no veo que dice no shutdown. Haga la prueba después. ¿Sí? Bueno, sería Bien. hasta qué número de Eh, pasos sería entonces el más recomendable hasta el 14. claro, lo más recomendable sería usar el caso de reiniciar el equipo. ¿Sí? O sea, yo lo que voy a hacer es cambiar la clave. Cuando cambio la clave siempre interactúo con la running. Salvar la clave, en realidad el 16, ¿no? Es salvar la clave, copy running a startup y después reload. ¿Sí? El paso, en realidad hablamos del paso, pero en realidad el caso sería de hacer un copy startup a running, no es recomendable. Se podría hacer, pero no es recomendable. ¿Sí? Los pasos como están acá está bien, digamos, sería lo recomendable. Ok. Bien. Bueno, otros comandos útiles son el tema de config. Sí, sí, sí.
Claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso decía que, decía que cuando ustedes entraron al equipo como si fuera de fábrica, en realidad en la flash o en la NVRAM, si fuera un router, la startup existe, ¿sí? Entonces, cuando existe la startup, que se va a usar cuando carga el equipo, cuando lo inicio, ahí se carga tal cual, digamos. Lo que es no shutdown, aunque no se vea el comando, se carga perfectamente, se queda habilitada la interfaz, ¿sí? Entonces, lo que yo debería hacer es guardar la clave que configuré sobre esa, lo ideal, ¿no? Sería hacer eso. Configurar una clave, ¿sí? Fíjense, el equipo está como nuevo, ¿no? De fábrica. Le configuro una clave nada más, un enable secret, ¿sí? Y directamente salvo la configuración a la startup. ¿Está bien? Entonces el equipo lo único que está ejecutando de nuevo es la clave, nada más. Porque yo había entrado justamente salteando el paso de cargar la configuración guardada. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces se salvó sobre la startup, ¿qué cosa? La clave nueva y el resto de la configuración sigue estando en la startup. Incluso las interfaces habilitadas. Ahí sí, apago el equipo y lo enciendo. ¿Está bien? No hago el paso de copiar de la startup a la running y después de la running a la startup. ¿Sí? Perfecto. Les decía, otros comandos útiles pueden ser el comando que me permite dejar un mensaje en alguna línea de acceso a la configuración del equipo, ¿no? En la línea de consola o en la línea de BTI. Esto lo hago con el Barler Login, ¿sí? Por cualquier lugar, digamos, donde me logueo, me aparece un determinado mensaje que lo voy a poder hacer marcando con algún carácter y finalizando con el mismo carácter para delimitar el mensaje. Por ejemplo, acá como ejemplo se usa que solamente personal autorizado podría acceder al equipo, ¿no? Entonces, banner login me permite poner un mensaje. El no banner login, sacarlo, ¿sí? Hay otro parecido, pero es el banner mod D, ¿sí? Esto como que, digamos, es un mensaje más para ser cambiado ante diferentes eventos. El otro, por ahí más permanente, ¿no? Por ejemplo, personal autorizado solamente. Y este banner mod D, ese mod D viene del mensaje del día, ¿sí? Entonces también, de la misma manera, el mismo formato, yo cargo un nuevo mensaje. Bueno, en este caso dice que va a haber mantenimiento el viernes, ¿no? El día viernes va a haber un mantenimiento en el equipo. Bien, bueno, en realidad dijimos que podíamos acceder a configurar el equipo por línea de consola. Ahí lo hacemos como una terminal, ¿no? Tenemos un emulador de terminal en la PC y accedemos, interactuamos contra el equipo con línea de comandos. Las BTI era hacer lo mismo, pero a través de la red, accediendo a esa terminal virtual, equivalente a lo que sería la línea de consola, pero entrando a través de las interfaces Ethernet del equipo. Pero ahí ya, como estamos a través de la red, usamos una aplicación que permite agregar comandos que corre sobre la red IP, ¿no? Y eso es, por ejemplo, Telnet. Ese es el default, el más usado hasta hace un tiempo, ¿sí? Y ahora fue suplantado por el SSH. Básicamente hace lo mismo SSH. La diferencia es que la interacción entre lo que sería el servidor y el servidor sería el switch y el cliente es la aplicación de la PC, es segurizada, porque se encriptan los mensajes, ¿no? En el telnet no, en el telnet yo agrego un comando, ese comando viaja en texto plano hasta el switch y la respuesta que pueda venir del switch también. Por ejemplo, si hago un show running config, el comando va en texto plano y la salida del running config me la muestra, digamos, me la devuelve el switch en texto plano también y yo la visualizo en la PC. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, por ejemplo, era útil o es útil correr el Service Power Encryption para que por lo menos las claves estén encriptadas. Ahora, el SSH me da la posibilidad de encriptar todo. Pongo show running config, o sea, show running para ver la configuración, viaja el comando encriptado y la respuesta viaja en todo encriptada también.
¿sí? Lo de SSH es Secure Shell, ¿sí? Bien, entonces se muestra qué cosas hay que tener habilitadas en el switch para poder soportar SSH. Por ser una aplicación de seguridad, digamos, tiene ciertos requerimientos de identificación, para lo cual al switch hay que configurarle un nombre de dominio, ¿sí? Que a priori puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, con el IP domain name, con ese comando le doy un nombre de dominio, y hay que generar un par de claves para correr el algoritmo RCA, ¿sí? Este mecanismo de claves, en el cual le decía, genera dos claves, lo que hace es generar una clave llamada pública y otra privada en el equipo, ¿sí? La clave pública se le envía, ¿sí? Se envía, digamos, en el proceso de autenticación se envía al cliente de SSH, que sería mi PC, ¿está bien? Eh, ¿Para qué? Para que cuando pongo un comando eh, que quiero que viaje hasta el switch, ese comando se encripte con esa clave pública, ¿sí? Y que solamente puede ser desencriptada por la clave privada, ¿sí? Justamente estas claves RCA lo que hacen es estar relacionadas matemáticamente de tal forma de que únicamente lo que se encripta con una clave se desencripta con la otra clave. ¿Está bien? Em, bueno, y además, bueno, hay diferentes versiones de SSH. En este caso se le habilita la versión 2, dependerá entonces del cliente SSH que tenga en la PC. Y voy a acceder también por las BTI, por las terminales virtuales, ¿sí? Dijimos que por default eran 5, se pueden habilitar más y eso dependerá de la cantidad de usuarios simultáneos que yo sé que voy a tener sobre el switch. Entonces, fíjense, acá se habilitan más y se habilita directamente, poniendo line BTI 0 a 15, lo que hago es definir 16, ya 5 había, ¿sí? Pero acá ya habilito 16, y lo que tengo que decir es que el protocolo ahora no es Telnet, ¿sí? Sino que es SSH el permitido a ser utilizado en las BTI. Por default es el Telnet, como les decía. Si yo no tengo este comando, se asume que el acceso va a ser vía Telnet, que es una aplicación distinta a la de SSH. Entonces, tendría que usar solamente como cliente, como software, un cliente de Telnet, ¿sí? Tengan en cuenta que estas claves del tipo, tengan en cuenta que estas claves del tipo RCA, normalmente al ser eh, eh, privadas y públicas y relacionadas matemáticamente, requieren de un algoritmo más de mayor, digamos, que requiere mayor procesamiento para poder encriptar y desencriptar. Entonces, típicamente se usa esa encripción y desencripción para autenticar la comunicación. Una vez que se autentican, tanto cliente como servidor, entonces eh, las dos partes negocian una única clave para encriptar todo lo que va a generar volumen en la comunicación, ¿sí? Entonces, estas RC se crean para la autenticación, después de eso derivar una clave única para que esa clave única sea la que encripta y desencripta en ambas partes. Entonces, digamos, de esta manera que requiera menor procesamiento tanto en el cliente como en el servidor. Y los algoritmos para encriptar y desencriptar que se utilizan son, como dice acá, algoritmos llamados simétricos por usar la misma clave, como puede ser el DES, triple DES, ¿sí? Que también puedo especificar. ¿Se entiende? Pero bueno, en definitiva, para que SSH pueda ser utilizado, tengo que tener un mecanismo mínimo de autenticación de manera segura con las claves RCA. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos hablando un poquito de seguridad entonces. ¿Recuerdan cómo era el mecanismo de funcionamiento o el proceso de funcionamiento del switch? ¿Sí? ¿Recuerdan que era la tabla de McAdresс? ¿sí? ¿Sí? ¿Qué hacía?
ponía el número de puerto con el número de Mac. Claro, bien. ¿Para qué servía eso? ¿O para qué lo usaba el switch a eso? Y para saber comunicar los equipos, Para saber, perdón, no escuché bien. ¿Cómo? para saber por qué línea tiene que mandar las tramas, por qué puerto, Claro, perdón. claro, ¿por qué puerto? Basado en la MAC address de destino que tenga la trama, ¿sí? Se miraba la tabla de MAC, entonces buscaba y trataba de ubicar que esa MAC estuviera en alguna línea de la tabla para que de esa manera se defina un único puerto por donde enviar la trama. ¿Sí? Perfecto. Y esa tabla de MAC, ¿cómo se publicaba? ¿Cómo se cargaba, digamos? ¿En base a qué? Era los equipos directamente conectados y si no lo aprendía por leyendo las tramas. Cuando lee la Claro. Mac de destino, ahí la va guardando. Claro, en realidad la carga en base a la MAC de origen, ¿no? Pues dice, si acá hay una trama cuyo origen está el MAC address, quiere decir que en ese puerto está el equipo que tiene esa MAC address. ¿Sí? Claro, sí, sí. Bien, y puede ser justamente como se ve acá en el esquema, ¿no? Con equipos directamente conectados que generan una trama, o en realidad si hay un switch conectado a alguno de estos puertos, otro switch, ¿no? Y llega una trama, esa trama puede llegar desde equipos que están más allá del otro switch, ¿no? Entonces en un puerto puede haber más de una trama asociado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, ¿No? cuando sube un Imagínense nivel, que, digamos. claro, imagínense que acá en donde está el equipo que tiene la Mac C, la Mac address C, en realidad hay un switch. Bueno, y que el equipo con Mac C está conectado a ese switch. Entonces, la trama que envía el equipo con Mac C, digamos, va a llegar al switch al cual está conectado. Ese switch va a guardar, va a asociar esa MAC address al puerto por el cual llegó la trama. Bueno, ese switch de alguna manera, mirando su tabla de MAC podrá decidir y enviará la trama por el cable que a la vez conecta al switch este que tenemos acá. Entonces, acá también llega la misma trama y por lo tanto este equipo va a poder asociar que en el puerto 3 tiene un equipo con la MAC C. ¿Sí? Entonces, así como lo hace para el equipo con la MAC C conectado a ese switch, lo puede hacer con los N equipos conectados a ese switch. ¿Sí? Entonces, en el puerto 3 puede haber más de una MAC address asociada. ¿Está bien? ¿Y por qué se los quiero contar o recalcar esto? Porque en realidad hay ataques de seguridad relacionados a la tabla de MAC address, que se los llama ataques por inundación o flood de MAC address. ¿Por qué? Porque esta tabla de MAC address tiene un tamaño, ¿sí? No es infinita, como se imaginarán. Por lo tanto, depende del modelo, esa tabla será más o menos importante, pero en algún momento se satura o se llena. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué hace un atacante? Instala alguna aplicación que lo que hace es generar tramas, ¿sí? Con MAC address de origen falsas. ¿Sí? Con el fin de hacer qué cosa? De llenar la tabla de MAC address del switch o de los switches que puede haber en la red. ¿Con qué otro fin? Con el fin de que si se satura esa tabla de MAC address, cuando vienen tramas reales de la red, de usuarios reales, ¿sí? Tal vez el switch no encuentre una entrada en la tabla de MAC address donde figuren las MAC, ¿sí? A las cuales están dirigidas esas tramas. ¿Sí? Porque no tuvo posibilidad de asociar la MAC real al puerto por el cual llegó la trama. ¿Se entiende? Entonces no es que empieza a descartar el switch tramas. ¿Sí? Cuando no sabe dónde mandarlo, porque dice, no sé a qué puerto tengo que enviarlo, lo que hace en realidad es trabajar como un hub, lo manda por todos lados. ¿Sí? Dice, bueno, lo mando por todos lados, digamos, si es una trama dirigida a alguien, la idea es que llegara a todos, incluido al destino específico al cual iba la trama. ¿Sí? Después cada uno de los otros equipos descartará la trama cuando no es para él, pero por lo menos la trama va a llegar a destino. Entonces así funciona el switch, ¿no? O sea, cuando no sabe dónde está el destino, lo manda por a todos lados.
puede ser porque no lo cargó todavía o porque la tabla está saturada y ya no hay forma de que aprenda nada nuevo. ¿Se entiende? Entonces acá se ve un poquito de eso, ¿no? Cómo se va cargando la tabla de MAC address, ¿sí? Y a partir de ese aprendizaje, bueno, cómo el switch reenvía exactamente al puerto a través del puerto que corresponde la trama a su destino, ¿sí? Ahora bien, cuando hay un atacante, como aparece acá, ¿no? Tiene aspecto de atacante este. ¿Qué hace el atacante? Satura para que entonces ahora todo lo que pueda, digamos, de la red, y si tiene algún objetivo en particular, cuando envía tramas, esas tramas le lleguen a él, porque el switch dijimos que lo va a mandar por todos lados las tramas, cuando tiene saturado y no sabe a dónde enviarlo. Y si le llegan a él, puede tener un analizador de protocolo y podría ver el contenido de cada trama, ¿sí? Particularmente, si hubiera algún router en la red, si yo desde ese router, ¿no? Accedí en forma remota y le dije, dame un show running, ¿sí? Del router, el router me lo va a enviar, pero el router esa respuesta del router va a pasar por un montón de switches, ¿sí? O algunos switches, incluidos los que están saturados, y por lo tanto va a replicarse por todos lados, incluso puede llegar al atacante. Y el atacante puede robar información o digamos, entender, por ejemplo, el sistema operativo que pueda tener el equipo para después generar otro tipo de ataque. ¿Se entiende? Claro, sí, si ya tiene la clave, puede entrar directamente a la Puede entrar al configuración. equipo con la clave, sí. Bueno, o puede robar información de otro tipo, ¿no? No necesariamente del router que está atravesando la red. Bueno, otro tipo de ataque que puede suceder en una red, hay más, ¿no? Pero que se muestran los más representativos, digamos, son los relacionados a el servicio de DHCP. ¿Se acuerdan que era DHCP? ¿No? Claro, hoy en día ustedes lo usan habitualmente cuando van a un nuevo sitio donde tienen Wi-Fi, por ejemplo, y no piden una IP para conectarse, como muchos piden la clave de Wi-Fi, ¿sí? Pero fíjense que ustedes no piden una IP. Entonces, ¿por qué? Porque en casi todas las redes hoy en día están funcionando un servidor de DHCP, ¿no? El servidor de DHCP, ¿qué es lo que hace? Tiene un pool de direcciones IP propias de la red donde va a operar el usuario, ¿no? Entonces, a medida que se conectan nuevos usuarios, el usuario genera automáticamente un pedido de dirección IP, ¿sí? A través de DHCP, y como no sabe cuál es el servidor de DHCP, ese pedido sale en forma de broadcast, ¿sí? O sea que va a llegar a todos los equipos que estén conectados en esa red. Entonces, debería estar en esa red el servidor de DHCP, y el servidor que lo que va a hacer, va a tomar alguna IP que no haya sido asignada a ningún otro equipo, y entonces la contesta, dice, bueno, podés usar esta IP. Y además contesta, bueno, el default gateway que pueda haber de la red, la IP de un servidor de DNS, así el usuario no tiene que saber las IPs, perdón, los dominios, las páginas, ¿no? los links para poder acceder a algún contenido, sino que pone el nombre de la página, del dominio y listo. O sea que todas configuraciones relacionadas a IP pueden ser otorgadas desde el servidor de DHCP. Pero el hecho de que se maneje con broadcast tiene la debilidad de que, como ven acá, ¿no? Puede aparecer un atacante, ¿sí? Que tiene un DHCP que funciona real, digamos, normalmente, pero que lo que trata de hacer es tener un fin malicioso. ¿Por qué? Porque lo que puede llegar a hacer ese atacante es tener como información de DHCP, por ejemplo, la IP de default gateway que entrega va a ser la IP de su PC, ¿sí? Entonces el usuario, cuando quiera enviar tráfico a otra red, no sé, a Internet, por ejemplo, siempre va a estar pasando por el equipo del atacante. Y de vuelta, ¿no? Puede estar capturando, robando información para a lo mejor otro ataque posterior. Entonces, la idea es que
estamos digamos, haciendo una introducción de cuestiones de seguridad para ver cómo podemos mitigar, ¿no? No eliminar, nunca hablamos de eliminar en seguridad, sino mitigar, disminuir lo más que se pueda estos posibles ataques, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucedería en este caso? Como les decía, ¿no? Imagínense que aparece este cliente nuevo, se conecta al switch, ya sea por cable, bueno, o conectado a un access point de manera inalámbrica, no tiene IP, ¿no? Arranca la conexión, o sea, empieza la conexión y pide una configuración digamos, de IP por DHCP. Lo manda en forma de broadcast. Llega acá, donde está el servidor real, o legítimo, como dice acá de la red. Eh, Ambos servidores de DHCP van a contestar. Los dos recibieron el pedido. ¿Sí? Ambos van a contestar. Entonces, cuando contestan, los dos contestan, pero el cliente va a recibir, en este caso por cercanía, ¿no? por latencia, por tiempo de recorrido, va a recibir primero la respuesta del atacante que del servidor legítimo. Entonces funciona así DHCP, ¿no? Generalmente se queda con la configuración del que primero responde. Porque puede haber legítimamente más de un servidor de DHCP, ¿no? Por ahí por redundancia, por ejemplo. Entonces, nada, como les decía, queda configurado el cliente con información que le entregó el DHCP malicioso. ¿Sí? Entonces, hay una herramienta que soportan no todos los switches, pero bueno, los de, digamos, gama de empresa, que se llama DHCP Snooping, ¿no? Que sería como revisar, el Snooping sería como controlar o revisar la información, en este caso de DHCP. Entonces, fíjense que ya ahora el switch, que siempre hablamos de que tiene cuestiones o funciona en capa 2 y es real, digamos, así nació para eso, depende de los modelos, de la gama de producto, empieza a incorporar otras funcionalidades que van un poquito más allá de la capa 2, de la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. Porque el DHCP Snooping me permite configurar puertos confiables y no confiables en un switch. Entonces, confiable y no confiable desde el punto de vista de DHCP. El confiable, el puerto digamos, definido como confiable es el puerto sobre el cual se va a permitir una respuesta de DHCP. Fíjense que si el cliente emite un pedido de configuración, ¿no? Viene desde acá, ¿sí? Y transmite ese pedido al servidor. Y el servidor debería responder. Entonces la respuesta la reconoce el switch y por ser un puerto confiable la permite. ¿Sí? En cambio, en este switch o en cualquier otro digamos, puerto de cualquier switch que puede haber en la red, los otros puertos deberían ser no confiables. En el puerto no confiable no se permite el ingreso de una respuesta de DHCP. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace el switch? Bueno, mira del tráfico, de las tramas que pasan, mira para ver si reconoce que una trama lleva un contenido IP, ¿sí? O un contenido IP, sí, de DHCP. Bueno, acá vemos ya algunos comanditos, ¿no? Para que un puerto sea confiable, le pongo el comando IP DHCP Snooping Trust, ¿no? Confiable. Además, bueno, hay otras opciones más. Fíjense que acá abajo aparece el IP DHCP Snooping Limit Rate, ¿sí? En el cual yo puedo decir, setear, digamos, una velocidad de respuesta. Porque otro tipo de ataque sería inundarle de consultas de DHCP o de pedidos de DHCP al servidor legítimo, ¿sí? O sea, ahí la intención no es robar, sino dejar fuera de servicio el servidor de DHCP. Imagínense, como les decía antes, ¿no? Hoy en día nadie está configurando un IP, sino que simplemente se autoconfigura por el DHCP. Entonces, si yo dejo fuera de servicio el servidor, básicamente estoy inutilizando la red, en definitiva, ¿no? Entonces, los ataques no únicamente son para robar información, sino que también son para denegar servicio, ¿no? Se llama DOS, Deny of Service, ese tipo de ataque. Entonces, se puede limitar la velocidad de respuestas en base a no permitir una frecuencia alta de requerimientos de DHCP en ese puerto.
Bueno, después hay otro tipo de ataque, ataques a través de Telnet, ¿sí? Típicamente son los llamados ataques de fuerza bruta. Esto quiere decir, yo logro, ¿no? Hago un telnet al equipo, entonces la BTI me responde y me pone, ¿no? Me pone digamos, me pide la password, ¿sí? ¿Se acuerdan que las BTI únicamente dentro sí está configurada la definición de la password? Entonces me dice, entra la password, ¿está bien? Entonces, ¿qué es fuerza bruta? Empezar a probar password, una tras de otro, ¿está bien? Lo puedo hacer a mano, lo cual me puedo estar años, o puedo agarrar algún programita que lo que hace es justamente tomar un diccionario de posibles passwords, ¿sí? Donde hay bases de datos muy grandes ya de password que se conocen en el mundo, entonces se empieza a probar un password tras de otro, ¿sí? O yo puedo definir una serie de caracteres y que sean combinaciones de todos esos caracteres y que se pruebe como que son password. Hasta que posiblemente entro, si yo no uso una password, como se suele llamar, fuerte, ¿sí? Una contraseña fuerte, como dice acá, ¿no? Se recomienda siempre usar contraseñas fuertes. Estos son contraseñas de más de 8 caracteres o 10 caracteres, usar mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, todo lo que sea bien, bien complejo. Cambiar las contraseñas con frecuencia. Eh, por otro lado, limitar la cantidad de usuarios que pueden acceder a la BTI. Vieron que la BTI le pusimos una password y nada más, ¿sí? Bueno, también podría aplicar una lista de control de acceso como los routers, donde filtro tráfico, pero en realidad lo filtro en la BTI, no en el tráfico que atraviesa el switch. Entonces, quien puede acceder a la BTI son los usuarios que tienen una determinada IP. O incluso lo puedo hacer por MAC address, aquellos que tienen tales MAC address en sus equipos, ¿no? Que deberían ser los administradores de red conocidos. Bueno, y otra cuestión es siempre tener el sistema operativo de los equipos actualizados, ¿sí? Digamos, siempre pasa que se van descubriendo vulnerabilidades en los softwares que ya están corriendo hace un tiempo, por lo tanto, siempre hay que ir actualizando lo que las nuevas versiones traen parches de seguridad. Bien. Por otro lado, existen herramientas de seguridad para auditar, ¿sí? Auditar el estado o el tráfico que hay en la red, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Hay, hay herramientas que yo las puedo conectar a un switch. Al switch lo configuro para que replique todo el tráfico del switch a esa interfaz donde está esa herramienta, y esa herramienta, a partir de reconocer todas las tramas que hay, va detectando si son tramas que llevan algún tipo de ataque o que en su conjunto llevan algún tipo de ataque, ¿sí? Por ejemplo, detectan si las tramas tienen MAC que son falsas. Vieron que lo que decimos, ¿no? En el ataque por saturación de tabla de MAC address, el atacante, ¿qué hacía? Generaba tramas a lo loco con MAC address falsas. Simplemente lo que quería era llenar la tabla de MAC address. Entonces, por ejemplo, si hay muchas MAC address que son una tras, digamos, en numeración, ¿no? Una tras de la otra, eso no es real. Si por más que los fabricantes digamos, le dan una dirección de MAC address una tras de otra, después en la vida normal, digamos, esas MAC no se reparten en dispositivos que después van a parar a la misma empresa, a la misma red. Entonces, estas herramientas que hablamos auditan el tráfico y tratan de buscar comportamientos anómalos del tráfico. Por ejemplo, esto que les digo. Y también, bueno, hay otras herramientas que ayudan a la seguridad de la red, pero que son invasivas, si se quiere, porque lo que hacen es justamente generar algún tipo de ataque, ¿no? La idea es que lo hagan de manera controlada para que obviamente no tiren abajo la red ni roben información a propósito, pero que sí tratan de generar algún tipo de ataque para descubrir si hay alguna vulnerabilidad en la red, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro una de estas herramientas de ataque de DHCP simplemente para ver si está bien configurado el DHCP snooping. Si yo pude obtener alguna configuración no permitida de DHCP, ¿sí?
es porque no está bien configurado el switch. Bueno, bueno, estas herramientas también incluyen la posibilidad de identificar diferentes tipos de servicios disponibles en la red. Por ejemplo, decíamos, ¿no? El Telnet era un servicio útil, pero que ya hoy en día lo consideramos inseguro, ¿no? Poder acceder por línea de comandos de manera en texto plano, ¿no? A los equipos. Entonces, si yo detecto que el puerto de Telnet, que es el puerto 23, ¿sí? Sobre IP, sobre TCP, está disponible en algún equipo de la red, bueno, eso me da un warning, me da un aviso, una alarma de que tengo que hacer algo para cambiarlo. ¿Sí? Eh, bueno, después herramientas que me ayudan a tener seguridad, ¿no? Servicios con SSL, SSL Secure Socket Lawyer, ¿no? También conocido como HTTPS, que por ahí lo conocemos más hoy en día porque se usa bastante en lo que es tráfico web, ¿no? A cualquier página o a las páginas del banco, porque va encriptada la comunicación web. Después, bueno, se hacen pruebas destructivas o no destructivas, como les decía, ¿no? Genero ataques para probar con alguna herramienta que podría interrumpir algún tipo de servicio o no. ¿Sí? Bien, entonces lo ideal sería tener control sobre los dispositivos que están en la red. ¿Sí? Una forma de ir controlándolas serían aplicar estas seguridades que hablamos en los switches particularmente, y una de las cosas que podemos hacer muy relacionado al tema de inundación de la tabla de MAC con MAC no válidas es el hecho de configurar seguridad en los puertos del switch. ¿Sí? Especificando cuáles MAC serían válidas en cada puerto del switch, ¿sí? O qué cantidad de MAC serían válidas en cada puerto del switch. ¿Sí? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Una es a través de MAC que llamamos seguras estáticas. Yo a un puerto le digo, en este puerto va a poder se va a poder tener tráfico de esta MAC, de esta y de esta. ¿Sí? O le puedo decir, va a haber MAC seguras, las cuales vas a aprender dinámicamente, ¿sí? Pasan por la interfaz ciertas tramas, bueno, esas son las MAC seguras, hasta una cierta cantidad, ¿sí? Definida. En estos casos siempre, si yo apago el equipo, salvo que sean las estáticas, ¿no? Donde yo puse cuál es la MAC y haya salvado la configuración, si yo lo digo en forma dinámica, bueno, lo que se toma como seguro, cuando apago el equipo y lo prendo, se pierde. En cambio, si yo pongo las MAC seguras, dinámicas, sin modificación, lo que estoy permitiendo es que lo que quedó como tráfico seguro, ¿sí? Yo pueda salvar la configuración y cuando arranque el equipo siga manteniendo esas MAC como seguras. Y por otro lado, si hubiera alguna violación a la seguridad, bueno, puedo definir distintas acciones, ¿no? Una es restringir, otra proteger y otra desactivar. En base a cuál es la que ponga, la consecuencia es distinta. La más, digamos, drástica es la de desactivación. Es decir, yo puse que se admiten 3 MAC en una interfaz. ¿Sí? Mientras tengas 3, no hay problema. Viene una cuarta, depende de la acción ante la violación de seguridad. Bueno, con la desactivación desactiva el puerto, ¿no? Quedaría como el equivalente al shutdown del puerto. Pero podría ser proteger o restringir. Entonces acá ven las variantes. En una restringe, es decir, no le permite el tráfico, pero no hay ningún tipo de mensaje de error, ni ningún mensaje a ninguna herramienta de gestión. Sí, digamos, ¿no? O me avisa de alguna manera que, ocurrió alguna violación de seguridad. ¿Sí? Incluso, como dice acá, hay un contador de violaciones de seguridad. Hay comandos después show que me permiten ver el estado en cuanto a seguridad de un puerto. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien?
Pero esto sería configurar puerto por puerto qué MAC address eh, se pueden usar. O ponerle qué MAC address se Claro, puede usar en un switch solo, no en toda la red. O sea, yo claro, me cambio de oficina, claro, está en bueno, otro switch y soné. No claro, puedo claro. conectar. Por eso hay opciones, por eso hay opciones. Por ejemplo, si yo estuviera en un data center donde, digamos, la distribución de equipos es bien estática, es muy poco probable que, no sé, de un día a otro, de una semana a otra, un equipo cambie de puerto, ¿sí? Ahí yo puedo, digamos, podría usar la opción de poner qué MAC address está en qué puerto, ¿sí? O sea, En para cambio, PC si estoy fijas, en un digamos, switch, como podría. decís vos, claro, fijas, quedan fijas, ¿no? Yo digo, por ejemplo, no sé, en un puerto de un switch no puede haber otro switch conectado, va a haber un servidor. Entonces ahí pongo la MAC del servidor y se acabó, ¿sí? O sea, admito una MAC Claro, ahí sí. y la MAC es esta, y la MAC es esta, no hay duda, digamos. En cambio, por ahí en switches de acceso, donde hay usuarios que se mueven, como decís vos, por ahí yo puedo decir, es una MAC por puerto, pero que se aprenda dinámicamente, ¿sí? Entonces, una vez que llegó un usuario, listo, hasta uno admito, es esa MAC nada más, no puede haber alguien que haya puesto un switch para poder meter un par de PCs para poder hacer algún tipo de ataque, por ejemplo, ¿no? Ah, ahí Porque, sí lo entendí. ¿está bien? Claro, sí, O una que seguridad. conecte un access point, ¿no? Alguien mete un access point ahí, digamos, medio escondido, y entonces después desde la pared del lado de afuera de la empresa podría estar accediendo a la red, ¿no? Claro. Entonces, o le podía dar, ni siquiera para robar información por ahí, porque están robando internet para navegar por internet, por decir algo, ¿no? Entonces, este, yo limito la cantidad y admito una sola. O sea, se supone que ahí va a ir un usuario solamente, no un equipo que a la vez abre el juego a más de una PC. ¿Sí? Claro. O si quiero hacerlo algo medio mixto, puedo decir, no, a ver, voy a permitir una sola y que una vez que se conectó a alguien, esa sea la MAC address que voy a utilizar. Entonces la pongo como sin modificación, que era la otra opción. ¿Sí? Entonces va a ser parte de la configuración del equipo, ¿sí? Y si la salvo la configuración, obviamente cada vez que arranque va a ser esa la MAC address que voy a permitir. ¿Sí? Si yo habilito la seguridad, por default la seguridad en el puerto no viene habilitada. Entonces yo lo habilito, la seguridad, después vemos el comando. Cuando lo habilito, queda por default que se permite una sola MAC. Acá lo ven, ¿no? La configuración default. Y que si aparece una segunda, ¿qué va a pasar? Se va a poner en shutdown la interfaz. Se deshabilita, mira. Se deshabilita. Y además no, manda un mensaje por SNMP. ¿Se acuerdan de SNMP? Protocolo para administración de red, ¿no? Entre un gestor y los dispositivos de la red, los dispositivos intermediarios de la red, ¿no? Switches, routers, bueno, pueden ser gestionados a través del SNMP, ¿no? Entonces yo puedo ver algún tipo de alarma en ese gestor, ¿no? Si hay operadores de la red que están mirando todo el tiempo el gestor para ver el comportamiento de la red, bueno, van a detectar que hay una alarma de violación de seguridad y bueno, podrán actuar en cuestión, ¿no? Podrán ir a ver ese puerto de ese switch, a ver quién se conectó, por ejemplo. Pero esto es lo predeterminado, el default. Yo puedo modificar esas configuraciones y bueno, y un poco es ver los comandos ahora, ¿no? Por ejemplo, voy a la interfaz 018. Este comando lo van a ver siempre, ¿por qué? Porque si es un switch multicapa, el puerto de un switch puede trabajar a nivel IP o a nivel de capa 2. ¿Sí? Si fuera a nivel IP, podría tener una IP como la de cualquier router, ¿no? Un switch multicapa. Entonces, ahora si trabaja, perdón, y además, vamos a ver después, ¿no? Lo que se llama puerto trunk. Entonces, si este puerto estuvo trabajando en modo trunk, en realidad para que trabaje una PC con tráfico Ethernet, como venimos hablando, tiene que estar en modo acceso. Es un puerto Ethernet puro. Por default no hace falta ponerlo, pero acá se repite por esos casos, ¿no? De que haya estado configurado de otra manera el puerto. ¿Sí? Digo, en, ¿Sí? en el caso de los puertos que tienen teléfono IP, ¿viste? Y conectado a su vez la PC. Esos son dos MAC address. Esos En son el MAC, teléfono, sí. Sí, ahí tenés que habilitar dos MAC address, sí. ah, se Exacto. puede poner, en donde pusiste uno se puede poner dos y ahí solucionas el problema de estos del Claro, teléfono claro. IP. Lo que le decía, fíjense, acuérdense que esta configuración es el default, ¿no? La predeterminada. Yo habilito seguridad y me quedaría así. Pero lo puedo modificar, que es un poco lo que queremos ver ahora. ¿Sí? Yo le digo,
Fíjense, con Switch Port Mode Access, eso es normal, es para que el puerto trabaje de manera Ethernet, como uno espera y vio hasta ahora, digamos. ¿Sí? Podría no estar, digamos, no me cambia nada a nivel seguridad. Pero con el Switch Port por Security, lo que digo es, este puerto tiene habilitado seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a funcionar esto, que solamente se emite una MAC address y que si hay una segunda MAC address que aparece, se va a shutdown. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Si quiero volver al modo normal, digamos, pongo no switch port por security. ¿Sí? Ahora, una de las opciones que dijimos era, perdón, ¿y qué MAC address se va a permitir acá, en este caso? Porque acabamos de habilitar seguridad con esto. Bueno, no dijimos cuál MAC address. Lo que dijimos es habilito seguridad y por lo tanto una MAC address va a estar permitida. La primera que llegue, digamos, se toma como válida. ¿Está bien? La primera trama que llegue, la MAC address de origen se toma como válida. La otra opción es que esa MAC address se tome como válida, pero además pase a formar parte de la configuración del equipo. Porque si no, no, simplemente va a estar asociada a la tabla de MAC address, simplemente se va a permitir tráfico desde esa MAC address, pero no, si yo apago el equipo y lo prendo, se perdió esa MAC address asociada a ese puerto, como asegura. En cambio, si voy a la opción sin modificación, que sería cuando pongo esta parte, lo que estoy diciendo es, ningún problema, la MAC address que aparezca va a ser tomada como válida, ¿sí? Si hay una nueva, sería no válida, y además voy al show running config y veo que está la MAC address configurada como la permitida. Ahora bien, acá además se aprovecha y se muestra cómo modificar ese valor o límite de 1 como MAC address permitidas. ¿Sí? Acá vemos que dice switchport por security maximum 50. O sea, hasta 50 en la interfaz 0.18 se admiten. ¿Sí? Y si yo pongo esto y pongo esto, pero no pongo esto, no, digamos, la configuración va a estar, pero no tiene validez de seguridad. O sea, habilitar la seguridad es con este comando. Modificar los parámetros tiene que ver con estos otros. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, las 50 primeras MAC address que se aprendan van a ser tomadas como seguras, como permitidas. ¿Sí? Y además yo voy a hacer un show running config, por ejemplo, y voy a ver cuáles son esas MAC address. Si yo salvo la configuración, apago el equipo y lo prendo, siguen estando esas como válidas. ¿Sí? Y siempre asociadas al puerto 018, ¿no? No por otro puerto. Bueno, también hay comandos específicos para ver, ¿no? Fíjense, Show Port Security Interface Facet 018 me muestra la configuración de seguridad, particularmente lo que tiene que ver con seguridad, de ese puerto. Fíjense, está habilitada la seguridad. El estado es down, es decir, hubo una violación de seguridad porque está down. Y además me dice, ¿no? Que el modo de violación es shutdown. O sea, si se viola la seguridad, tenés que ir a down. Y de hecho acá pasó, ¿sí? Que fue a down. Eh, Bueno, se ve la cantidad de MAC address definido como 1, ¿sí? Y también puedo ver las MAC address seguras, las que quedaron como seguras. Show por Security Address me muestra la MAC address, incluso a qué VLAN estaría asociada esa MAC address en base al aprendizaje o lo que yo haya definido específicamente, ¿no? Fíjense, esta es la MAC address segura sobre el puerto 018. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, acá tienen entonces para probar todo esto, tienen un par de labs, ¿no? Como siempre, si quieren se los subo después en PDF, ¿sí? Y creo que son estos dos los que tendrían para hacer. A ver, déjenme, parece que sí, son esos dos.
¿Dudas? Recuerden ir haciendo laboratorios. Eh, Cualquiera de estas cosas las vamos a tomar hacia el final de la cursada. Bien, de acuerdo. Recordá de subirnos el link, si puedo bajarme el paquete El tracer. link del Packet Tracer, ¿no? Sí, sí, ahí me lo Sí, anoté. pues Ahora les gracias. paso, ahora les paso. Sí, ¿Sí? porque intenté de todos modos y bueno, digo, bueno, lo dejé para hoy para preguntarte porque no sabía por Claro, dónde claro, sí, andaba. sí, 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 pase. La verdad que me olvidé de pasárselo a ustedes. Ya les digo, estoy dando también en una comisión de redes uno y ahí lo pasé y acá me olvidé. Así que hicieron bien en recordarme. Ok, Bueno, si no tienen dudas, y bueno, les dejo por hoy acá. Como les digo, vayan probando, así si hay dudas me lo van consultando, así no tenemos inconveniente al final. muchas gracias. Bueno, nos vemos el martes que viene. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.